Buenos días. Veremos en este 7 días en revista, el 20 de agosto, tres noticias muy importantes. La primera, más grave, es el triunfo del aborto total en Colombia, que para nosotros es una disyuntiva, un desánimo estéril o una lucha efectiva. Supersalud ha hecho una reglamentación para aceptar y permitir el aborto enteramente libre hasta a nivel de droguerías, todas las instituciones privadas o públicas o confesionales están obligadas a permitir indiscriminadamente cualquier aborto sin pedir ningún tipo de recomendación y hasta niños de menores de 14 años sin permiso de los padres con entera libertad pasando por encima del Congreso. Vamos a ver cómo es que llegamos aquí y qué es lo que podemos hacer, cuál es la solución. La solución es unir todas las fuerzas vivas pro vida de Colombia que hasta ahora están desunidas. Una segunda noticia muy importante es lo que pasó y que ya muchos de ustedes ya conocen, es el sacerdote Javier Olivera Rabasi fue expulsado de la diócesis de Zárate Campana, donde estaban viviendo, porque él está encardinado en la diócesis de San Rafael. La razón, haber ido en visita espiritual a algunos prisioneros de la dictadura. Es decir, ustedes ven un cuño muy comunista y una persecución a los católicos conservadores. Y la tercera noticia es la nueva versión de este pontificado que ya comienza a abrirse para la eutanasia. Entonces el significado, la interpretación del documento Salvifici Doloris de Juan Pablo II, pero en la que se afirma que el dolor no redime, cosa que es nueva porque todos nosotros sabemos que Dios nuestro Señor murió en la cruz por nosotros y con ese dolor nos alcanzó el cielo y las puertas del cielo. Y nosotros podemos llegar al cielo acompañándolo en el dolor en la cruz. Para este pontificado ya no, el dolor no redime, es el mundo de la felicidad, de la no muerte, de que todos se salvan y por lo tanto es un mundo muy parecido al protestantismo, al luteranismo, a la teología pascual. Vamos a hablar de esos tres puntos. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiero muy importante de esta semana. Suscríbase si no lo ha hecho y dele un me gusta. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada que siempre están conectados con nosotros en 7 días en revista, donde acostumbramos a analizar los acontecimientos de cada semana a la luz del pensamiento católico, a la luz de la defensa de la cultura y la civilización cristiana, que es la meta del Centro Cultural Cruzada, conforme lo aprendimos y continuamos con esa escuela de pensamiento y de acción del profesor Plinio Correa de Oliveira, de esa gran familia de almas de tradición, familia y propiedad. Una primera noticia, si les dije a ustedes, muy importante, es esa reglamentación que pasó desapercibida, la circular 003 de 2024 de Supersalud, donde reglamenta la práctica del aborto en toda Colombia de una manera espantosa, con una facilidad espantosa, porque todo eso viene como un decreto directamente del Ejecutivo, es decir, de Gustavo Petro y de el gobierno más ignominioso que hemos tenido en toda la historia de nuestra querida Colombia. Esa reglamentación pasa por encima del Congreso, porque ustedes saben que el Congreso es el que legisla y a partir de ahí reglamenta para pasar al Ejecutivo a aplicar. No, aquí el Supersalud reglamentó por encima del Congreso, en la que parte del presupuesto que ya es un derecho el aborto. Para el Congreso todavía no ha dado ese paso de ser un derecho, por lo tanto esa reglamentación es ilegal. Ella es de una tal radicalidad
que ya puede usted utilizar o tener acceso de todos los implementos y remedios en cualquier droguería sin ningún tipo de recomendación o fórmula médica o cualquier institución civil, perdón, de salud, pero que sea privada o pública o ni siquiera confesional, pueden abstenerse de practicar los abortos. Están obligados a practicar los abortos, con lo cual se acaba la objeción de conciencia y se torna una verdadera tiranía en las conciencias. Es más grave aún, no se podrá negar el aborto a niñas menores de 14 años que pueden pedir el aborto sin permiso y consentimiento de los padres, ni siquiera sin conocimiento de los padres. Es decir, nosotros estamos aquí realmente en un proceso de una tal radicalidad que es realmente inicuo. Acuérdense que todo esto fue como que un final de un dinamismo que comenzó con la despenalización del aborto por cuenta de la Corte Constitucional, en la C-355-2006, en la que se despenaliza el aborto, pero ese dinamismo misantrópico, alguien diría que ya llegamos con eso al final del camino, y no es así, es una mera etapa de un proceso que se va tornando inexorable. A partir de este momento en que se ha llegado a esa iniquidad, en que Colombia se practica el crimen, el genocidio de los niños inocentes de una manera impresionante y sin ningún tipo de reparación pública. No hay ningún púlpito que pida un rosario o que haga una procesión del Santísimo en reparación por esos crímenes y esa ofensa hecha a Dios el Creador. No, ahora son más bien una puerta siniestra del infierno que se abre y que es cada vez más radical. Todavía no se ha consolidado el aborto como un derecho humano, pero ya se considera como tal. Pero de aquí vamos a entrar a nuevos paradigmas, como es el invierno demográfico, es decir, el control de la natalidad radical y la esterilización cada vez más en masa. Es una afrenta a la obra prima de la creación que es el hombre. Y vendrá entonces las legislaciones a favor del transhumanismo, es decir, medio hombre, medio máquina, el comercio de los órganos, de manera tal a que el hombre va a ser simplemente un implemento más, una herramienta más dentro de un hombre medio máquina, y de ahí vendrá también la producción in vitro, que hasta ahora, la fecundación in vitro hasta ahora es una utopía, porque el hombre todavía se concibe naturalmente y necesita de la mujer, pero ellos quieren llegar a ese tipo de iniquidades. Y también está el transexualismo, es decir, ya no solamente es la mujer, sino que la mujer es hombre y el hombre es mujer, y ya se pierde el concepto de sexo. ¿Y qué pasa? Que es que detrás de eso está la idea, que es utópica también, de que tal vez hombres transformados en mujeres también fecunden y se embaracen, y todo eso ya está sugerido en la circular 003 de Supersalud, porque ellos pretenden abarcar como sujetos de este derecho, dicen, a mujeres y otras personas gestantes, es decir, que sepamos, Dios colocó solamente a la mujer como madre de los hombres, ¿cierto? Otras personas gestantes suena a esa utopía de poder fecundar, o tal vez a través de máquinas, o hombres que terminan por utopía. Eso es imposible, yo creo que metafísicamente es imposible, terminan gestando niños. Pero usted ve que ya aquí entra una cuestión, una mística revolucionaria satánica, diría yo. Y si es en cuestión de derechos, se va a llegar al momento en que se va a admitir, como es en los Estados Unidos, el supuesto derecho que tienen para rituales satánicos,
el uso de niños todavía en el vientre materno que son sacrificados a Satanás. Es decir, usted ve que ya estamos entrando en un nuevo dinamismo. Eso se lo digo para aquellas personas que piensan que ya con la secular de Supersalud ya se llegó a la meta final del aborto. No, es apenas el comienzo de un mundo sórdido, siniestro y satánico. Aquí entonces cabe preguntarnos, bueno, si el proceso quedó así, ¿cómo es que él comenzó? La génesis, podríamos decir, fue en 1975 con el plan Kissinger, que ya daba toda una serie de normas de aborto y control de la natalidad, sobre todo para América Latina. Pero después comenzaron las falacias de desastre por un supuesto calentamiento global, porque estamos muchas personas y por lo tanto era necesario bajar la población. Ya los ecologistas radicales hablan de que en la Tierra de 7.500 millones de personas debemos quedar solamente 100.000 personas, ¿no? Y después, hoy en día ya ese dinamismo de misantrópico ya va llegando a un auge que se sugiere en la Agenda 2030, en el nuevo orden mundial, en que va a haber un control tiránico de la población y del aborto, por lo tanto ya institucionalizado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces, el problema para nosotros no son los promotores del aborto, el problema se encuentra en las propias filas de los católicos. Cuando Mónica Roa, que fue la promotora del aborto y digamos, la inteligencia detrás de la sentencia 355 del 2006 que despenalizó el aborto, ella se preparó en Estados Unidos en toda esa maquinaria, plan Parenthood y plan Kissinger, de manera tal que ese lobby terminó en una victoria que despenalizó el aborto. Y ella después, explicándole a los abortistas, a los lobbies abortistas de Buenos Aires, explicó su estrategia. Se trataba de hacer migrar el debate de una cuestión moral para una cuestión simplemente de salud pública. Pero ella misma se sorprendió cuando vio que el mismo episcopado colombiano cayó en la trampa y en el engaño y comenzaron a migrar al terreno de Mónica Roa, concentrándose en un debate antiabortista simplemente por cuestiones jurídicas, ocultando el problema religioso de pecado, y ellos consideraban que era imprudente hablar de pecado y por lo tanto ordenó a todos los movimientos laicos conservadores pro vida que se centrasen en un debate simplemente jurídico. Y dice Mónica Roa, ahí nosotros ganamos porque ya no había un problema de conciencia y los colombianos se volvieron a favor del aborto. Entonces es un problema de aquí, de los católicos, ¿no? Entonces, todos esos movimientos multitudinarios pro vida que surgieron como una reacción saludable en toda Colombia y que era lo mejor de los colombianos católicos, celosos, con sentimiento de amor a los niños que estaban siendo matados, con un sentimiento religioso de la ignominia que se estaba preparando, llenaba las plazas públicas, llenaba las calles en marchas pro vida reclamando la suspensión de esa sentencia. Sin embargo, la sentencia fue caminando más bien de radicalidad en radicalidad. ¿Por qué? Porque es que esos mismos movimientos laicales de buen espíritu, gente buena, tal vez lo mejor que tengamos en Colombia, estaban amarrados. Les decían, obedezca, usted tiene que centrarse en un debate político, está prohibido hablar de problemas religiosos o de conciencia. Y entonces ellos fueron silenciando, hubo sectores que comenzaron a silenciar el problema moral. Y entonces se veía hacia los líderes pro vida hablar del artículo 11 de la Constitución o exigiendo la nulidad de la reglamentación, como ahora lo hacen, de la reglamentación de Supersalud, las prerrogativas del Congreso, y ellos son ahora unos peritos en materia legal.
no se les oye hablar del pecado, no se les oye de que eso es una ofensa grave a Dios, no se les oye mostrando el aspecto satánico de odio misántropo que el demonio está grabando a los colombianos. No se les ve haciendo reparaciones públicas ni rezando por eso a ese Dios tan ofendido. Y el problema es que los polvitos los acompañan. Habían todavía esos sacerdotes buenos que clamaban contra el aborto. Hoy en día cada vez más son más silenciosos o también entran en problemas de orden jurídico. De manera tal que ese silencio en los púlpitos a mí me suena a una futura legitimación de la propia matanza de los inocentes, porque ellos van caminando para el marco de que la iglesia tiene que cambiar, que hay que fundar una nueva iglesia. Eso lo dice la Sinodalberg alemana. Y por lo tanto los progresistas, esas corrientes infiltradas dentro de la iglesia, piensan en hacer una iglesia del hombre, inmanente e interconfesional. Y por lo tanto, los católicos fueron forzados a ir a las arenas de los corifeos de la cultura de la muerte y pues ellos ponen las condiciones del debate. Solo le colocan cierto barniz religioso, pero sin mayor fundamento doctrinario. Y entonces ellos hacen alianzas con sectas religiosas, con movimientos LGTBIQ que comienzan a acompañar las marchas cívicas, no son marchas religiosas. No, está prohibido rezar el rosario, se prohíbe y se persigue a quien quiera hablar de la apologética católica o de una confesión de fe. Ellos dicen que por estrategia todo eso se debe callar porque así podemos no indisponer a los que no son católicos, pero con lo que están haciendo es más bien descaracterizando la lucha pro vida, el apostolado católico que tiene una fuerza de impacto enorme. Entonces, en los actos públicos, el Centro Cultural Cruzada muchas veces ha sido prohibido de sacar la imagen, o si no, ella es saboteada, arrinconada y tirada a un lado, simple y sencillamente porque a ellos les parece que es imprudente y desprestigiante en la lucha pro vida. Rezar el rosario menos. Para nuestra tristeza, toda la situación actual de supersalud, de la actual reglamentación, nos coloca en una dramática postración. Los contingentes pro vida han perdido su fuerza de impacto, que solo tiene, la fuerza de impacto viene de la verdad proclamada, esa verdad que nos enseña la Iglesia desde hace 2000 años. Y por eso esas corrientes pro vida se sumen en la desolación, en la impotencia y gradual disminución de multitudes que antes hacían gala. Antes esas marchas grandes cada vez se iban disminuyendo por una cierta tiranía laica y atea de la lucha pro vida de cuño disque confesional. Había que esconder lo confesional. ¿Y cuál es la solución a todo eso? Yo hablo a los católicos, solo a los católicos. Centro Cultural Cruzada no es interconfesional. Nosotros tenemos plena certeza de que hay una sola religión verdadera, que es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, solo a los católicos creo que debemos practicar una catarsis y reconocer con humildad la derrota, el desvarío y la equivocación de esas estrategias llevadas hasta ahora, que son las culpables realmente de esa victoria de la revolución anticristiana, de la cultura de la muerte. Si usted puede ayudarnos a esta cruzada en defensa de la Colombia católica, de la civilización cristiana y de la Santa Iglesia, usted puede dar una donación apretando el link que le voy a dejar aquí abajo y juntos vamos a defender todo como una grande gesta. Juntos, unidos, podemos, con la ayuda de Dios. De la muerte. Ahora estamos en el fondo del pozo. Estamos en la tristeza, en lo más doloroso, viendo la legitimación de la cultura de la muerte, del genocidio de los niños. Pero es que cuando uno cae en el pozo, es que ahí uno ve con más belleza el ideal que debemos defender.
Es como las estrellas. Ustedes saben que las estrellas cuando van a morir se vuelven supernovas, pero ellas tienen una luminosidad espectacular y ella muestra lo más bonito de lo que ellas deberían ser, lo más bello que ellas han tenido ha sido en el momento en que ellas van muriendo. Eso puede estar pasando con la causa católica, eso puede ser el factor para renacer, resucitar esos grandes esplendores de la apologética católica, del sentido moral del pecado, de la cultura provida y de la protección de los niños, de la familia. El Centro Cultural Cruzada ve con mucha satisfacción que hay una convocatoria de todos los movimientos providas para grandes concentraciones cívicas y confesionales. Ahora ya sí colocaron el confesional. Antiguamente era solo cívicas. Será mañana miércoles 21 de agosto, tanto en Bogotá cuanto en Medellín. Las propagandas búsquenlas ustedes, yo voy a colocarlas aquí también para que ustedes las vean. Aquí en Medellín va a ser en la Avenida del Poblado con calle 7 Sur. En Bogotá en la carrera 13, en Cali no sé, pero eso queda a disposición de ustedes si están interesados. Vamos ahí. Puede ser que sea el inicio de algo. Sí, queremos una gran oportunidad para unirnos en una sola fuerza poderosa y efectiva. Pero para ser poderosa y efectiva hay varias condiciones. La primera es que no debemos esconder la verdad. Ni la verdad ni el bien que han sido enseñados integralmente por la Iglesia. La Iglesia nunca nos esconde nada y siempre nos dice a dónde nos quiere llevar, para el cielo, para el bien, para el cumplimiento de los 10 mandamientos, para la perfección cristiana. Solo en ese entrechoque entre la verdad y el error, el bien y el mal, es que se obtiene de la sociedad una auténtica restauración del orden moral. Segundo, no poner límites a la inagotable variedad de las vías de Dios en las almas. Existen muchas familias de almas, muchas vocaciones en la iglesia, tanto religiosas cuanto cívicas, de laicos y de fieles, que ya no son obra del Espíritu Santo y no se deben reprimir. Ellas se deben... Cada una debe mostrar lo mejor de sí en esas marchas. Tiene que haber esa santa libertad, claro, sin protagonismos, pero cada uno mostrando sus estandartes, sus fajas, sus manifestaciones religiosas, porque es que esa es la vida de la iglesia. Tercer punto, el sentido moral y religioso debe ser priorizado. Claro que no se trata de apagar los debates legítimos, las retóricas políticas, jurídicas, económicas, científicas y todos los campos que rodean la actividad humana. Todos ellos deben continuar, pero siempre en el marco de un sentido moral y religioso. Cuarto, no cedamos a los eslogans progresistas que ellos van a tratar de intimidar y hacernos amordazar de nuevo bajo un falso concepto de obediencia. Obedezca, obedezca, obedezca. No puede decir cuestiones morales y de conciencia, simplemente cuestiones jurídicas o políticas. Quinta condición, admitir alianzas con los protestantes, con otros movimientos de otras denominaciones, con sectas protestantes. Se puede cuando hay alguna alianza circunstancial, en este caso la lucha pro vida, siempre y cuando quede claro que nuestra causa es católica, apostólica, romana y que no vamos a estar en contemporizaciones de ninguna especie. No podemos permitirnos el escándalo de una interconfesionalidad que nos obligue a esconder nuestra fe y nuestro sentido moral. Y es así como soldados de Cristo, bajo el estandarte del signo de la cruz, que ponemos a los pies de Nuestra Señora de Chiquinquirá, bajo el amparo de ella, es que podemos unirnos. Así como el doctor Plinio decía, el doctor Plinio, el fundador de toda esta familia de almas de tradición, familia y propiedad y de Centro Cultural Cruzada, por lo tanto, él decía que el bien, la verdad, son invencibles. Y él hablaba en revolución y contrarrevolución. Decía, cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios,
Entonces se operan las maravillas de la historia, en la conversión del Imperio Romano, en la formación de la Edad Media, en la reconquista de España a través de Covadonga. Son todos esos acontecimientos que se dan como fruto de las grandes resurrecciones de alma de que los pueblos son también susceptibles. Resurrecciones invencibles porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios. Renazcamos el amor a Dios, proclamemos la verdad, confesémonos católicos, hagamos actos de reparación, proclamemos el sentido moral, invitemos a los sacerdotes a clamar en los púlpitos contra ese pecado y en la reparación, y entonces tendremos que Dios nos ayudará y podremos restaurar nuestro orden moral. Bueno, ya me alargué, pero el tema era muy importante. Vamos a la segunda noticia que sí me preocupa mucho. Nuestro amigo, el padre Javier Oliveira Rabasi, que tiene un canal de YouTube que es muy conocido por su apologética católica conservadora, que se llama Que no te la cuenten. Yo los invito a que la busquen en YouTube, es muy importante, toca temas siempre de apologética católica y de actualidad. Bueno, él fue expulsado del obispado de Zárate Campana por el obispo, simple y sencillamente porque él había visitado algunos presos del régimen militar. Vea usted cómo hasta dónde va la persecución. Esos prisioneros no tienen derecho a ser visitados por un sacerdote para llevarle la esperanza del cielo, ni nada de eso. Eso sí realmente es una tiranía. Bueno, y más tiranía es que un sacerdote conservador sea prohibido de hacer su apostolado en toda una diócesis. ¿No será que es que está comenzando a haber un camino de persecución para los sectores cada vez más conservadores, y mientras que los seminarios que tienen homosexuales quedan libres, se les promueve, mientras existe un clero como el padre Martín o tantos otros que son apoyados por la Santa Sede, etcétera, etcétera, ellos son promovidos, mientras el padre Oliveira Rabasi y los movimientos conservadores estamos siendo perseguidos. Usted ve que esos progresistas hoy en día, a ellos les encanta decir que los conservadores, como Centro Cultural Cruzada, seríamos una secta, pero gratuitamente. Usted sabe que secta significa algo separado de la Iglesia Católica, y ustedes saben bien que Centro Cultural Cruzada y el padre Rabasi somos católicos apostólicos romanos. Entonces la secta es una afirmación gratuita con la cual ellos quieren poner un cuño persecutorio. Bueno, y el tercer punto, muy importante, según la Pontificia Academia para la Vida, el dolor no redime. Descontextualizadamente se tomó un documento de Juan Pablo II llamado Salvifici Doloris, en la que habla sobre el dolor en la vida, pero descontextualizadamente se quiere interpretar ahora como que el dolor no redime, es decir, ya ese dolor de Dios nuestro Señor para morir en la cruz como cordero expiatorio, para abrirnos las puertas del cielo y pagar por nuestros pecados, sobre todo por el pecado de Adán y Eva, el pecado original, sí, precisamente no tenía sentido, y nosotros, nuestros dolores no nos estarían redimiendo. Es una nueva concepción diferente a la tradicional, por la cual nosotros nos unimos a los dolores de la pasión de nuestro Señor para acompañarlo y de esa manera purificar nuestra alma y ganar méritos para ir al cielo. Lo que no ganamos de méritos aquí es una cuenta que tenemos por nuestros pecados actuales, que debemos pagarlos en el purgatorio, y por lo tanto el dolor sí redime. Según este nuevo documento de la Pontificia Academia para la Vida, el dolor no redime, y por lo tanto eso hoy día ya se sugiere, se insinúa de que tendríamos que hacer una vida aquí sin dolor, y por lo tanto cuando hay dolor hay que evitarlo. Ya comienza a ser despenalizado moralmente la eutanasia y el sufrimiento que hay. Es evidente que la Iglesia siempre ha buscado bondadosamente los paliativos para disminuir al máximo el dolor, pero el dolor tiene un lado
de redención muy grande, que se quiere acabar aquí tal vez con la utopía de una sociedad en que los hombres seamos inmortales y que no suframos más y no tengamos enfermedades, es decir, la negación del pecado original y de la redención. Es un documento que nos preocupa mucho por el alcance en la que se insinúa ya la favorabilidad a la eutanasia y que eso es imposible moralmente porque nadie tiene derecho a la vida, solo Dios. Bueno, muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Si le gustó, suscríbase, dele un me gusta y comparta con sus amigos. Usted puede ser parte de esta familia de almas de Centro Cultural Cruzada, compartiendo, ayudando, comentando y también dando un donativo para que esta campaña, esta epopeya en defensa de la Colombia católica, de la civilización cristiana, sea posible y cada vez con más efectividad. Aquí abajo voy a colocar el link donde usted va a una página donde usted podrá ayudar con 50,000 pesos o más si es posible, de manera tal a que de esa manera nuestro apostolado siga adelante. Muchas gracias.